Queridos amigos y camaradas, bienvenidos una semana más a este programa en el canal de MP Geopolítica. Agradecer vuestra presencia y al equipo técnico que hace posible que este programa salga al aire, ¿no? Hoy dedicaremos el final del programa a esa primera D que teníamos todavía pendiente de acabar, de las estrategias de resistencia, ¿no?, a la ideología dominante. Y la primera D, que era la desconfianza, y bueno, pues hoy acabaremos un poco explicando cómo pueden modificar nuestra forma de pensar, ¿no? Y con esto acabamos esta D y ya en el siguiente programa empezaremos con la siguiente D, que, si mal no recuerdo, es la disidencia, ¿no? Antes vamos a dedicar unos minutos a hablar de un tema que ha surgido en las últimas 48 horas y que, a pesar de que no se le ha dado mucho eco en los medios, porque al fin y al cabo hay situaciones en la política internacional y en la nacional de los países que son mucho más apremiantes, pero este tema tiene una gran importancia por sus implicaciones, por sus consecuencias y por lo que nos dice del comportamiento tanto de los países occidentales afectados como de los medios de comunicación al respecto. Me refiero al famoso atentado que sufrieron los oleoductos Nord Stream 1 y Nord Stream 2, que, como todos sabéis, llevaban el gas ruso a la Unión Europea, fundamentalmente a Alemania. Voy a hacer una breve exposición de lo que eran estos oleoductos, lo que significan estos oleoductos, de cuál era la investigación, los hechos hasta ahora más o menos comprobados y las fuentes de información que teníamos al respecto, las consecuencias que ha tenido, y luego hablaré del cuento que se han sacado para desviar la atención y una vez más engañarnos. Como sabéis, los oleoductos Nord Stream son un proyecto estratégico. Primero fue el Nord Stream 1 y finalmente, poco antes de la operación militar rusa en Ucrania, se finalizó el Nord Stream 2. Son oleoductos que traían el gas directamente desde Rusia a través del mar Báltico hasta Alemania. Representaban el 30% del gas de la Unión que consumía la Unión Europea desde Rusia. El 50% del gas que se consume en Alemania. Es una infraestructura crítica que costó 22.000 millones de euros y que su destrucción ha implicado que la Unión Europea tenga que buscar fuentes alternativas de gas, lógicamente mucho más caro, sobre todo porque ya no viene por el gusto, salvo dos que quedan en funcionamiento en Ucrania de aquella manera, de los que vienen desde Rusia, pero sobre todo han tenido que buscarse nuevas fuentes, fundamentalmente el proveedor Estados Unidos, que es el gran beneficiado de todo esto, y las pérdidas han representado hasta ahora, aproximadamente, los cálculos de algún consejero de la Unión Europea realizados, las pérdidas se acumulan entre 800.000 y 1 billón de euros. Esto es para que nos hagamos una idea de la importancia que ha tenido esto. Lógicamente, estos 800.000 millones, este billón de euros aproximadamente de pérdidas, al final lo han tenido que pagar los usuarios con las subidas de precio del gas, la industria teniendo que buscar alternativas, a veces sin encontrarlas, comprando un gas natural licuado a Estados Unidos u otros proveedores muchísimo más caro, y esto al final, lógicamente, pesa sobre la economía de la Unión Europea, fundamentalmente de la alemana, que era la gran locomotora de la economía europea, y lo que ha llevado un proceso de desindustrialización de la economía alemana y del resto de Europa muy preocupante y que puede llevar a toda la Unión a una situación económica muy delicada. ¿Qué es lo que pasó ese día? Lo que pasó ese día, en el que un sabotaje, un acto terrorista, voló 3 de los 4 tubos
de Nord Stream, es decir, los dos del Nord Stream 1 y uno del Nord Stream 2, teniendo en cuenta que el Nord Stream 2 no estaba en funcionamiento. Aquí lo podemos ver, cómo salen desde Viborg y Usluga, es decir, donde llegan las millones de toneladas de gas que produce Rusia, y a través de ese oleoducto, esa línea roja, de donde iban los tubos, tanto de Nord Stream 1 como de Nord Stream 2. Hay que decir que curiosamente confluían también con otro oleoducto que viene de Noruega, el Baltic Pipe, que ese no ha sido afectado, por supuesto, por la acción del sabotaje, y que es uno de los grandes beneficiados porque prácticamente es el único oleoducto que, aunque sea en cantidades mucho menores que Nord Stream, pues hace que llegue algo de gas natural a Alemania. Como decía, tenemos una serie de datos más o menos comprobados, de hechos comprobados, y tenemos una fuente que es bastante creíble por su trayectoria profesional, que es la de Sir Munchers, que es quien planteó el primer relato de lo que había ocurrido con respecto al sabotaje de los Nord Stream. El sabotaje ocurrió el 26 de septiembre del año 2022, y con lo cual que podemos decir que vamos camino de 2 años de que se produjera el atentado, el sabotaje, ¿no? El acto terrorista. Hechos comprobados, pues por ejemplo, y voy a leer para no perderme detalle de los datos que son precisos, por ejemplo, que las armadas danesa y sueca patrullaron el área cerca de los Nord Stream 4 días antes del sabotaje. Es más, también se sospecha que había un submarino en la zona cerca de la isla donde estaban los gasoductos. Si ponemos otra vez la imagen, podemos ver que en la línea del vado, al lado del círculo negro donde se produce el sabotaje, hay una isla danesa, la isla de Bornholm. Bien, pues alrededor de esto se vieron este tipo de reconocimiento tanto de aviones como de un posible submarino. El día 21 de septiembre, un patrullero de la Armada danesa, el Nijmegen, se dirigió a la zona del mar Báltico, donde apagó su transpondedor, es decir, aquello que sirve para que se sepa por dónde van los navíos, tanto aéreos como marítimos, y no fue detectado por los sistemas internacionales de seguimiento de tráfico durante varias horas. Esto informó The Times. No es ninguna publicación sospechosa. Al mismo tiempo, este buque, supuestamente por primera vez en muchos años, rodeó la isla de Bornholm en el área donde estaban los gasoductos, y luego se dirigió hacia el noroeste, hacia los límites más lejanos del alcance estimado de los radares daneses. Después de eso, una corbeta de la Armada sueca y otro avión de reconocimiento de la Fuerza Aérea Sueca fueron para allá. Es decir, estos son hechos comprobados. Hay más hechos y ahora los entremezclo con la propio relato que fuentes de inteligencia le pasan al periodista Simon Hersh. Simon Hersh no es un periodista cualquiera. Aparte de ser premio Pulitzer, hay que decir que fue de los que estuvo implicados en el tema del Watergate, en la investigación de los asesinatos de la CIA, de Global Explorer, de la masacre de My Lai en Vietnam, de las prisiones iraquíes, la de Abu Ghraib, de las banderas falsas de los ataques químicos en la guerra en Siria, del asesinato de Bin Laden y ahora del tema de Nord Stream. Es decir, es una persona, es un periodista de investigación de reputado prestigio, por mucho que ahora las furcias mediáticas occidentales lo quieran negar, que tiene suficiente experiencia en periodismo de investigación y tiene muy importantes contactos en los servicios de inteligencia norteamericanos. ¿Qué duda tiene que, no lo he dicho, pero todos imagino que conocéis que Simon Hersh es norteamericano, que en su día trabajó para New York Times y otros medios prestigiosos norteamericanos. Dice Simon Hersh: en junio pasado, los buzos de la Marina que operaban bajo la cobertura de un ejercicio de la OTAN a mediados del verano
ampliamente publicitado, conocido como Baltos 22, y esto está en la página de la OTAN, es un hecho también contrastado. Y entonces, le cuenta la fuente de inteligencia a Simon Hertz, colocaron explosivos activados de forma remota, que 3 meses después destruyeron 3 de los 4 oleoductos de Nord Stream. Había una razón burocrática vital para confiar en que se utilizaran buceadores para colocar esas cargas de una escuela de marina y no de los Navy SEALs, que son las fuerzas especiales de la Navy norteamericana. ¿Por qué utilizaron a estos buzos de la escuela de marina que está situada en Miami? Pues muy sencillo, porque no ser de operaciones especiales, su actuación no tiene que pasar por el control del Congreso norteamericano. Lo cual encaja con el hecho de que no haya habido ninguna investigación al respecto por parte del Congreso ni de la Cámara de Representantes. Según Hertz, según la fuente de Hertz, la administración Biden estaba haciendo todo lo posible para evitar que el Nord Stream 2 se pusiera en funcionamiento. Se establecieron reuniones para planificar esa operación. Se colocaron, y esto también ha sido comprobado yo por investigadores, eso es otro hecho contrastable, explosivos determinan como RDX, que es un componente habitual de los explosivos militares C4. Esto no es algo que se encuentre por ahí en los mercadillos, ni que se pueda solicitar por internet, es un explosivo militar y por tanto implica la asistencia al menos de algún Estado en el acto terrorista de la voladura de los oleoductos. Y brevemente, la operación lo que hacen es, aprovechando esas maniobras de la OTAN en el mar Báltico, que es el mar más vigilado por la OTAN de todos los que están bajo su jurisdicción, colocan allí esas cargas explosivas y lo que hacen es ponerles un detonador que será activado mediante una determinada frecuencia de sonar que emitirá una boya que se lanzará desde un avión. Efectivamente, el 26 de septiembre de 2022, un avión de vigilancia P-8 de la Armada de Noruega realiza un vuelo aparentemente de rutina y deja caer la boya. La señal se extiende bajo el agua, inicialmente al Nord Stream 2 y luego al Nord Stream 1. Y unas horas más tarde, cuando esos receptores ya tienen la señal de sonar y tienen programado X tiempo después de recibir la señal de sonar para activarse las espoletas, es cuando se producen las explosiones y en unos pocos minutos los charcos de gas metano llegan a la superficie, viendo esas imágenes como esta que he puesto de fondo, de la salida del gas de las tuberías, quedándolas fuera de servicio. Bien, las consecuencias de la explosión de Nord Stream del día 26 de septiembre, una hora después del incidente, fueron observadas por un avión de reconocimiento estadounidense Poseidón, según datos de Flight Radar 24. Si ponemos la imagen 22, o sea, la imagen número 2, aquí está el pantallazo de Flight Radar, donde se observa el recorrido curioso, la isla que tenéis aquí al lado del cuadro de datos técnicos es esa isla de Bornholm, es decir, y esta, lógicamente, a su alrededor es la zona donde pasan los oleoductos. Pues si veis como ese avión, P-8 Orión, que suelen ser aviones de lucha antisubmarina o aviones espía, pues hace un recorrido sumamente extraño por esa zona. Lógicamente, lo más probable es que estuviera recopilando datos sobre los efectos del sabotaje una vez realizado. Esto ocurrió una hora después del incidente.
Este avión llega desde el Atlántico, de lo cual va pasando por Dinamarca, llega hasta la isla de Bornholm, reposta sobre Polonia y desaparece. Bueno, no, desaparece, no, el Poseidón regresa a la isla de Bornholm, da una vuelta completa sobre el área de la explosión, como se ve en la imagen, descendiendo además, hace un giro a la derecha y se aleja de la escena gradualmente. ¿Vale? Esta pista del avión Poseidón viene a confirmar precisamente el relato de Sigmund Hertz, bueno, el relato de la fuente de inteligencia de Sigmund Hertz. Es evidente entonces que, por otra serie de cuestiones técnicas, esta operación de sabotaje, esta operación de terrorismo de Estado, no podía ser realizada precisamente por unos aficionados. Hay que tener en cuenta la profundidad a la que estaban los oleoductos, el tipo de explosivo utilizado, la posibilidad de pasar desapercibidos sin que fueran detectados por nadie, es decir, una cobertura excesivamente compleja para que esta operación pueda haber sido llevada por cualquier grupo terrorista o por cualquier aficionado. Es decir, cuando unos submarinistas tienen que bajar a importante profundidad, como estamos hablando aquí de muchísimos cientos de metros, bueno, cientos de metros, 80, 100 metros de profundidad, tienen que ser submarinistas profesionales, tienen que llevar equipos de respiración muy adecuados, no son los cualesquiera, no es esto de cualquier botella de oxígeno que hay cualquier curso de submarinismo. Transportar aproximadamente entre 20, 40 kilogramos de explosivo para cada tubo significa muchos kilos de explosivos para llevar encima y saber manipularlos, preparar ese tipo de espoletas, hacerlas explotar desde superficie. Es decir, todo esto implica una cierta tecnología que no tiene cualquiera. Y ahora explicaré luego a por qué hago referencia a esto. ¿Qué dice Sigmund Hertz? Bueno, pues que esto fue planificado desde la Casa Blanca, en una serie de reuniones del propio Biden con el Consejo de Asesor de Inteligencia del presidente, creo que se le suele llamar la banda de los 8. Por aquí incluso tenemos los nombres de este grupo designado por Biden. Bueno, no me dicen mucho porque estos no son de los habituales que suelen aparecer en los medios de comunicación. Sandy Winningfeld, Jim Van Louis, James Napolitano, Ricardo Berma, Evan Byte, Anna Funkeing, Marcos Anderson, Margarita Hamburgo, King Koff y Nilan Youngblood, todos asesores de Biden en ese consejo asesor de inteligencia, donde en esas reuniones, en la propia Casa Blanca, cuenta la fuente de Sigmund Hertz, se preparó y se dio luz verde para la operación de la voladura del Nord Stream. Fue a inicio de 2022, recordamos que la operación militar rusa no comienza hasta febrero, cuando la CIA propuso a Sullivan una ruta para hacer estallar los gasoductos y una estratagema que no fue comunicada nunca al Congreso de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque efectivamente no era obligatorio, dadas las fuerzas que iban a participar en ello. Hay que decir, como siempre, que estamos ante un hecho de este tipo que ¿a quién beneficia? Esta es una pregunta fundamental que nos tenemos que hacer. Es evidente que la voladura de los Nord Stream no beneficiaba a Rusia, porque vendía su gas a Alemania, a Europa. Por supuesto, en los primeros días las fuerzas mediáticas occidentales acusaron a Rusia de haberse autovolado los oleoductos, ¿no? Esto es lo habitual que suele pasar con esta gentecilla, que la única función que tienen es engañar a la opinión pública, ¿no? Entre otras, la ministra de Transformación Digital y Transformación Verde española, señora Teresa Rivera, ¿no? Acusando a Rusia sin la más mínima prueba, simplemente porque como cacatúas repiten las instrucciones que le mandan desde algún sitio, ¿no? Bien, ¿a quién beneficia? Hemos dicho a Rusia no, evidentemente a Alemania, ¿no? Que se quedaba sin su principal fuente gasística.
Evidentemente a la Unión Europea no, que se quedará con su principal fuente gasística. Ya hemos visto las consecuencias económicas que ha tenido. Entonces, ¿a quién beneficiaba? Pues evidentemente beneficiaba a quien iba a vender luego, sus empresas iban a vender ese gas, ese suministro a Europa, el hacer esclava a Europa de ese suministro que viene del otro lado del Atlántico. Y por lo tanto, la lógica nos dice que el principal sospechoso, y coincide con la fuente de Simon Hertz y coincide con algunos de los hechos que hemos marcado, el principal sospechoso son el gobierno de los Estados Unidos de América. Y en apoyo de esto, no podemos decir que es que no hubiera indicios. Vamos, por ejemplo, a poner el primer vídeo. Propio presidente Biden. Russia invades. That means tanks or troops crossing the border of Ukraine again. Then there will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Bien, como vemos, a buen entendedor, pocas palabras. Es decir, esto ya se preveía, se tenía en cuenta por el propio presidente de los Estados Unidos antes de la operación militar rusa en Ucrania, que es que comienza el 24 de febrero de 2022. Esto es previo. Es decir, es que es blanco y en botella, ¿no? Lo debemos decir. Es decir, es evidente. Pero no solamente está esta rueda de prensa de Biden. Vamos a poner un vídeo 2, que está en inglés, pero yo lo traduzco inmediatamente, que es ¿de quién? De Victoria Nuland, subsecretaria de Estado de Asuntos Políticos de la Casa Blanca. A principios del año 2022, dice, vídeo 3. Si Rusia invade Ucrania, de una forma u otra, Nord Stream 2 dejará de funcionar. Claro, también. Senator Cruz, like you, I am, and I think the administration is very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea. Bien, ¿qué dice aquí Victoria Nuland? Le responde a una pregunta del senador Ted Cruz. Dice, senador Cruz, como usted y creo que como toda la administración presidencial, estoy muy contenta de que Nord Stream 2 se haya convertido, como usted dice, en un montón de basura en el fondo del mar. Entonces, a ver, es decir, no hay que ser Sherlock Holmes para darse cuenta de quién tenía intención, quién se había al menos planteado el tema de la destrucción de los oleoductos, quién tenía capacidad técnica para hacerlo, quién podía aprovechar la posibilidad de moverse por el Báltico sin levantar sospechas y poder realizar este acto terrorista. Está claro, la OTAN, al mando de Estados Unidos y con participación de otros países OTAN. Bueno, aquí estamos en presencia claramente de un acto de terrorismo de Estado, en la cual, bueno, pues el propio Simon Hertz, en artículos posteriores, explicó que fue Noruega quien mostró el punto adecuado, óptimo, donde se podían poner las cargas para la voladura del Nord Stream. Ya hemos visto los movimientos sospechosos daneses, suecos. Se señala a Noruega, que tiene experiencia en el tema de la acción submarina, de este tipo de acciones. Y Simon Hertz decía, bueno, pues de aquí sale una trinidad de la verdad, ¿no? Y decía, la primera verdad, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, al conspirar con miembros de su equipo de seguridad nacional para eludir deliberadamente los requisitos constitucionales de presentación de informes al Congreso sobre los actos de guerra realizados por los Estados Unidos, ha cometido un delito. Por lo tanto,
de alguna forma, sea como sea, hay que evitar que las sospechas señalen a la Casa Blanca. La segunda verdad es que el impacto que ocurrirá dentro de Alemania a las revelaciones presentadas por Simon Hersh, si se las toman en serio y se acaban confirmando, sería una especie de Pearl Harbor económico al destruir la infraestructura energética crítica de un aliado como es Alemania, ¿no? Lo cual podría provocar una gravísima fractura dentro de la propia OTAN. Por lo tanto, esto debía quedar absolutamente en secreto. La tercera verdad es que la decisión de atacar el Nord Stream desmiente el argumento de Estados Unidos de que la invasión rusa de Ucrania fue un acto de agresión no provocado, y en cambio subraya la dura verdad de que Estados Unidos tenía un plan estratégico que dependía de provocar un conflicto con Rusia en Ucrania. Es decir, explico el qué. Antes de la operación militar rusa en Ucrania, ya se plantea un acto de guerra como es la voladura de los Nord Stream. Se prepara todo. Y cuando ya se produce la operación militar rusa, entonces ya se tiene, digamos, la excusa para que un acto terrorista de alguien pueda volar los Nord Stream, que era un objetivo de antes de la operación militar, de antes del comienzo de la guerra. Se ve claramente cómo hay una concordancia entre los hechos, cómo se ha organizado los objetivos y los tiempos y la línea de tiempo. Bien. Y evidentemente, si esto estaba preparado de antes, la razón no podía ser la invasión de Ucrania. Había una razón geoestratégica y geopolítica previa, que era, efectivamente, desgajar, romper la relación de Europa, de la Unión Europea, con Rusia. Ese era el objetivo geopolítico. Y además el objetivo económico de enriquecer a los exportadores de gas norteamericanos, alimentar la economía norteamericana, exportar la inflación a Europa y someterla a una dependencia energética brutal una vez que se ha roto la relación con Rusia. Es decir, hay razones, es decir, tenemos el móvil del crimen. Existe el móvil del crimen. Existen las pistolas humeantes, los datos, los indicios, las pistas que nos hacen sospechar quién puede estar detrás de un acto terrorista de este tipo. Habría más que decir, por ejemplo, algunos periodistas o investigadores le reprochan a Simon Hersh, por ejemplo, que ha obviado datos, ¿no? Ha obviado datos como, por ejemplo, la participación posible del gobierno polaco y el gobierno danés en todo la preparación y ejecución de todo esto, ¿no? También se ignora la participación del gobierno británico, que es sospechosa simplemente por una razón muy sencilla, porque una vez que se producen los atentados a Nord Stream, una vez que se produce el acto terrorista, la primera ministra entonces, que era Elizabeth Truss, le revela al secretario de Estado, Anthony Blinken, el secretario de Estado norteamericano, pues eso, minutos antes de la detonación, que se estaba produciendo el Nord Stream. Sospechoso, ¿no? Hay quien tiene bola de cristal. Y también se parece ignorarse el papel que pudieron desempeñar los funcionarios del gobierno alemán, que aparentemente tampoco se enteraron de nada. Y claro, aquí se levantan sospechas. Y se levantan sospechas porque hubo una visita de Olaf Scholz a la Casa Blanca, en la cual hubo una reunión. La visita fue rara, Olaf Scholz fue solo, no hay declaraciones públicas, no hay comunicado de prensa de la Casa Blanca, hay un par de apariciones fugaces de Scholz, en las cuales dijeron que no se había hablado del Nord Stream,
y evidentemente eso no es creíble. Es decir, que esa reunión posterior a lo que había ocurrido no se hablara de Nord Stream no es creíble, y más cuando ya se conocía la filtración de información de inteligencia a Sigmund Hertz. ¿Para qué fue entonces esa reunión? Pues esa reunión tenía un objetivo muy sencillo, que era alinear claramente a Alemania, al gobierno alemán, con la tesis de, con la posición un artículo también de investigación en la publicación alemana Die Zeit, nos empiezan a decir que es que había un comando ruso o ucraniano que habían formado por 6 personas, 2 buzos, un médico, llevado por un coronel ucraniano de nombre, pues lo tengo por aquí, lo puedo decir, porque es interesante, porque además lo de este hombre, pues tiene su cosa, es decir, ya lo encontraré. Nada, pues no aparece. Como siempre, esto de los nombres es así. Bien, bueno, llevado por un coronel del ejército ucraniano, de la inteligencia ucraniana. Al parecer, estos señores salieron vía Rumanía, llegaron a Polonia con documentación falsa, alquilaron un yate en Polonia, no se sabe si les pidieron documentación de que tenían licencia para poder manejar un pequeño yate, un velero, pequeño velero. Ahí se ve que cargaron esos explosivos militares, que solo se fabrican en fábricas militares. No sabemos su nivel de preparación, porque 2 buzos, ya 3 buzos y un médico, no sabemos su nivel de preparación como para manejar este tipo de explosivos. Bien, salen hacia la zona de los oleoductos, colocan los explosivos a esa profundidad, nadie les detecta. Primero colocan uno sobre el Nord Stream 2 y 78 kilómetros más abajo colocan el resto de los explosivos sobre el otro tubo del Nord Stream 2 y los 2 tubos del Nord Stream 1. Explotan, desaparecen y ya está. Eso es lo que acaban publicando New York Times, eso es lo que acaba publicando esa investigación de Die Zeit, y todo indica que es claramente una operación de intoxicación elaborada por la CIA para dar una versión creíble alternativa a la que apunta a la autoría norteamericana de la acción terrorista. Y ahora, después de que Dinamarca, Suecia cerraran la investigación sin acusar a nadie y sin dar ningún resultado, ni siquiera del tipo de explosivo que se utilizó, ahora el gobierno alemán ha solicitado la extradición de este coronel ucraniano al cual señalan como autor de la acción terrorista sobre Nord Stream. Hay que decir, para mayor gracia, Roman Chervinsky se llama el coronel. Hay que decir, esto ya, que no es nuevo, nada de esto es nuevo. Esto ya fue publicado también por Washington Post hace casi un año. Todo está publicado aproximadamente en marzo-abril de 2023. Es decir, han esperado hasta agosto de 2024 para darle rienda suelta a la versión de intoxicación con la cual quieren engañarnos a todos. Hay que decir además que este señor, Roman Chervinsky, estaba en la cárcel ucraniana por corrupción, como todos ellos,
abuso de autoridad, condenado a 12 años de cárcel y finalmente ha desaparecido. Es decir, ya no Román Chervinsky, salvo que milagrosamente aparezca, que no lo creo, no va a poder desmentir nunca que esa operación del velero con los 2 buzos, la médico, etcétera, y que fueron allí a reventar los oleoductos. Esto es una clara operación de desintoxicación. Es una mentira. Al menos que y los absurdos de esta tesis, ¿no? Claro, dice, bueno, a ver, pero estos no habrán actuado solos, ¿no? Estos 6 ucranianos no habrán actuado solos. ¿Quién ha financiado todo? ¿Quién ha proporcionado la documentación falsa? Y el explosivo y todo. No, claro. Los equipos para sumergirse en profundidad. No, claro que no han actuado solo. Ahora se acusa ¿a quién? A Zelensky. No, eso sería hacer cómplice al actual régimen ucraniano y por lo tanto significaría un escándalo diplomático y, vamos, lo normal es que Alemania y sus aliados dijeran no mandamos ni un euro más y ni una bala más a Ucrania porque ha cometido un acto de guerra contra nosotros. Entonces, ¿a quién se acusa? Zelensky no sabía nada. Es más, según alguno de estos reportajes, hasta intentó detenerlo, pero ya era tarde. Se acusa al antiguo jefe de Estado Mayor del Ejército, Valery Zaluzhny, el contrincante de Zelensky. ¿Y dónde está Valery Zaluzhny? Enviado como embajador, y entiendan esto entre comillas, a Londres. Es decir, ahora mismo controlado por la inteligencia británica. Un personaje que seguramente no tendrá en estos momentos ni siquiera libertad para hablar, ni poder decir casi nada, porque está controlado por la inteligencia británica. Está allí. Puede acabar en cualquier momento o bajo el Támesis o en una mazmorra o cualquier cosa. Y es a quien van a acusar. Bueno, es al que han acusado ya. Todo demasiado evidente, ¿no? Todo demasiado evidente. Hay que decir que incluso no se ha hecho ni siquiera, no se ha profundizado en todo este tipo de datos que hemos ido exponiendo, que expone Simon Hersh, que expone Hiyali, que es analista de la CIA, que expone Larry Johnson, que es otro es analista de la CIA, expertos todos en temas de operaciones encubiertas. Fijaros, hay una prueba evidente, y la tengo por aquí. El tema de Nord Stream se vivió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en el cual precisamente participó, en esa reunión del Consejo de Naciones Unidas participó, esto fue en marzo del 2023 ya, 27 de marzo del 2023, se participó Larry Johnson, en el cual participó Jeffrey Brodsky, que es un periodista norteamericano, que es el único que ha estado en los 4 puntos de las explosiones en el Báltico, que tiene grabaciones en vídeo de los daños, que ha podido con esas grabaciones consultar con expertos sobre la cantidad de explosivo y el tipo de explosivo. También estuvo en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Y había un proyecto de resolución ruso para que Naciones Unidas investigara el sabotaje a Nord Stream. Y, ¡oh, sorpresa!
La propuesta no salió porque solo contó con los votos favorables de Rusia, China y Brasil, mientras que los 12 miembros restantes se abstuvieron, con lo cual no había mayoría para sacar la resolución. ¿Qué pasa? Que esos 12 países, hombre, yo puedo entender que el Reino Unido y Estados Unidos no quieran, pero y Francia, pero los otros 9 países no tienen ningún interés en saber quién ha cometido un acto de guerra contrario al derecho internacional y que debía estar investigado por Naciones Unidas para aplicar la consiguiente Carta de Naciones Unidas y las consecuencias que tuvieran que verse en la Corte Internacional de Justicia. No. Y ahora la culpa es de un coronel ucraniano con 2 buzos, 2 ayudantes de buceo, una médico y Saluvni, que está en Londres, que es el gran rival de Zelensky. No se sostiene. Sinceramente, no se sostiene. Así que, amigos, no se dejen engañar. No lo sabemos todo sobre lo que pudo ocurrir y cómo se llevó adelante esto, pero las señales nos indican que si uno piensa y reflexiona en a quién beneficia y si sigue la pista del dinero y si ve los indicios, los comportamientos, las declaraciones, lo que ha hecho la Fiscalía danesa, la Fiscalía sueca, la falta absoluta de interés por investigar esto, lo que ocurrió en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pues hombre, no parece que apunte a Saluvni y a 6 ucranianos mandados por un tipo que además ha desaparecido. Que no os engañe. Como decimos en las 5 Ds, la primera D, desconfianza. No demos por bueno nada de lo que esta gente nos dice. Y bueno, después ya que hemos empezado con el tema de las Ds, vamos a ver si acabamos esta D de desconfianza de orientaciones estratégicas que habíamos dicho. ¿Las recordamos? Después de hablar de la falsificación de la realidad y del miedo como combustible para la superestructura de la ideología dominante, habíamos dicho, bueno, vamos a hablar de 5 orientaciones estratégicas por las cuales nos podemos guiar para caminar, ¿no?, por este mundo del miedo y la falsificación de la realidad. Estas eran la desconfianza, la disidencia, la desafección, la desconexión y la desobediencia. De la desconfianza hemos hablado la pasada semana. Dijimos eso, no dar por bueno nunca nada de que salga de esta gente, que salga de sus medios de comunicación, que salga de sus sistemas educativos, que salga del ocio, del deporte, de los premios de prestigio, de las redes sociales, del cine, las plataformas digitales, del arte, etc. No porque todo sea falso, sino porque de forma abierta o subliminal nos van introduciendo su mercancía. Sin que nos demos cuenta, no la venden, no la ponen, no la plasman. Decía también cómo logran, convencernos a veces con sus argumentos y hablábamos de la utilización de falacias como la falacia ad hominem, es decir, aquel que nos critica se le destruye no atacando sus argumentos, sino atacando a la persona. El argumento ad nauseam, de la repetición permanente y por todos los medios posibles, ¿no?, como esto de lo del Nord Stream, es decir, es muy habitual. La falacia de la verdad a medias, es decir, bueno, pues se aprovecha algo que sí es cierto y se rodea de cosas que no son ciertas, de tal manera que lo que no es cierto se vaya prestigiado y entre mejor si va acompañado de cosas que son evidentes y ciertas, ¿no? El argumento de autoridad, sobre todo de toda esta recua de los que se dominan expertos, yo siempre lo digo, yo no soy un experto, soy un estudioso. Los expertos son unos tipos pagados por la OTAN y otras ratoneras para andar señalando a los que no piensan como ellos. Y hablamos también de las palabras talismán, esas palabras que tienen prestigio por sí mismas y que, claro, todo lo que va, el resto de
palabras y oraciones que van alrededor de ella, pues se ven prestigiadas y entran de una forma muy sencilla, son argumentos que entran de una forma muy sencilla en nuestra mente, ¿no? Y hoy quería que acabáramos precisamente esta de hablando un poco de guerra cognitiva, en concreto de la llamada ventana de Overton. ¿Mm? Es decir, cómo nos cambian sin darnos cuenta nuestra forma de pensar. Es decir, esto no es nada extraño, es decir, quien quiera documentación solo tiene que buscar en Google ventana de Overton, guerra cognitiva, guerra híbrida, y tiene un montón de documentación, hasta aburrirse. Yo simplemente voy a dar una breve exposición para que todo el mundo tenga una idea de cómo funciona esto y lo pueda aplicar. Se puede aplicar a muchos de los presupuestos ideológicos de la ideología dominante, porque nos lo han ido introduciendo en este tipo de guerra cognitiva. Para no referirme y así no crear a lo mejor un rechazo inicial de alguien que pueda tener asumido ciertos postulados ideológicos y piensa que los estoy rechazando por eso, voy a referirme simplemente a un hecho, a una posible utilización de esta ventana de Overton para cambiar nuestra forma de pensar sobre un hecho, ¿vale? Un hecho, y lo digo de forma hipotética. Hay ejemplos muchos en la red, en los artículos especializados sobre el tema, ¿no? Bien, este tipo de técnica para cambiar nuestra forma de pensar, esta ventana de Overton, se basa en 5 etapas. Y la vamos a ir explicando con el ejemplo, ¿no? La primera etapa es cómo cambiar de lo impensable a algo radical, a algo que va a lo profundo, ¿no? Es decir, cómo se cambia la percepción de algo que, amparándonos en la libertad de expresión, es trasladado como una cuestión científica. Es decir, como para los científicos generalmente no hay ningún tema tabú, todo es investigable, todo es más, merece la pena ser investigado, pues lo primero que se hace es que determinada idea que yo quiera incrustar, que quiero que empiecen ustedes a pensar de forma distinta sobre ella, se base en algún trabajo o en varios trabajos científicos. De tal manera que como en función del argumento de la falacia del argumento de autoridad le vamos a dar un valor grande porque son científicos quienes lo exponen, vamos a romper el tabú y crear un debate social. Por ejemplo, imaginaros que alguien se propusiera hacer asumible la pedofilia, es decir, el sexo con niños. Bien, pues se le encargaría, en primer lugar, en esta etapa, se le encargaría a unos científicos que hicieran estudios, publicaran artículos sobre la existencia de la pedofilia en culturas ancestrales, sobre rasgos antropológicos que alguna civilización han podido tener respecto al sexo con niños. Por ejemplo, en la tribu no sé qué tipo de ritos con infantiles hay, de tal manera que la cosa pasa a ser de algo absolutamente rechazable, de forma natural, pasa a ser algo debatible, porque los científicos lo debaten. Y entonces se rompe el tabú. Algo que no hay ni que hablar de ello, porque es inasumible. Bueno, pues entonces vamos a debatir. Oye, hay trabajos, los científicos han hecho su trabajo, habrá que ver qué argumentos tienen, habrá que estudiarlo, por algo lo habrán hecho. Son gente seria, son gente que ha investigado. Argumento de autoridad. Y entonces, pues, lo que se consigue es eso. El tabú desaparece y un tema que era inaceptable empieza a discutirse. Fase 1. Fase 2. Cuando se pasa de lo que es, hombre, ¿cómo vamos a discutir esto? Esto es muy radical, ¿no? Esto, hablar del tema del sexo con niños, de la pedofilia, esto es muy radical.
Bueno, pues la fase 2 hace que eso de lo radical pase a ser aceptable. Es decir, citando a esos estudios, a esos científicos, pasa a decirse que, hombre, el debate está ahí, no lo podemos obviar, existe en la comunidad científica. Es más, quien se niegue al debate es un hipócrita intolerante, no quiere debatir, ¿no? Y entonces, para esos que se oponen a ese debate, se crea un eufemismo, y entonces el pedófobo. Son aquellos que se oponen a la pedofilia como una fobia, como un delito de odio, porque no debaten, se oponen sin más. Bien, y entonces pasamos a la tercera etapa, que es de lo aceptable a lo sensato. Para esa etapa es importante promover ideas como las siguientes. A veces una persona tiene que recurrir a eso si se dan circunstancias apremiantes. Claro, es decir, pues a lo mejor en determinadas culturas, claro, si se dan esas circunstancias, si lo han aprendido pequeño, pues se dan esas circunstancias, pues hay que entenderlo, que se den esos casos de pedofilia, no es algo, al fin y al cabo, pues hombre, cualquier hombre tiene derecho a decidir, y si le gustan los niños, ¿qué vamos a hacer? ¿Es una opción? Es que a lo mejor es una opción. Y, claro, los que se oponen a eso, de forma radical, pues, hombre, son enemigos, claro, lo que hacen es promover el odio. Es decir, se pasa a comprender el problema. Y se crea una fractura en la opinión pública. Los que no están dispuestos a aceptarlo y aquellos que lo comprenden, lo entienden, piensan que, claro, es decir, puede que haya argumentos como para sostenerlo, no lo sabemos bien, pero habría que estudiarlo. Bien, ya tenemos esa fase 3. Cuarta etapa. Es cuando pasamos de lo sensato a lo popular. Es cuando los medios de comunicación se hacen eco de ese debate, se hacen eco de ese problema social, se hacen eco de esta discusión y entonces, con la ayuda de personas famosas, conocidas, políticos, empiezan a hablar abiertamente de la cuestión en los medios de comunicación. Este fenómeno empieza a aparecer en películas, en letras de canciones populares, en vídeos, etcétera, etcétera. Es decir, se populariza. Además, se hace promoción de referencias históricas, pues en no sé qué época, o tal personaje histórico tenía esta opción asumida, la del sexo con los niños, o en tal cultura en no sé dónde. Es decir, se hace promoción de esto, se buscan las referencias. Y finalmente, se les victimiza a los que son pedófilos, pues se les victimiza porque, claro, son víctimas de algo que ellos no pueden evitar, como demuestran los estudios científicos que hablamos de la primera etapa. Y de lo que tanta gente habla. Entonces bueno, pues esa popularización, esas referencias populares o históricas y esa victimización de quien asume que es un pedófilo, pues acaba siendo asumida por la opinión pública. Como algo que, bueno, pues como algo normal, algo pues, sensato, algo decir, que está en la mente de todos, que es posible que pueda ocurrir, que a lo mejor en un momento determinado, si la sociedad avanza, tenga que ser aceptado. Bien, y llegamos a la quinta etapa. Y es cuando de lo popular se pasa a lo político. ¿Qué significa que se pasa a lo político? Que hay que preparar una normativa para proteger a esas víctimas que son pedófilos por la razón que sea y que, claro, están a merced de unos personajes que son pedófobos y que les tienen odio. Y entonces hay que reglamentar, hay que legislar. Y con eso se crea el derecho. Claro, legislas, creas el derecho, la ley. Y entonces se llega a esa reforma legal y se acaba admitiendo algo que era inaceptable, se acaba admitiendo que incluso haya leyes que además de permitir la pedofilia, persigan legalmente a aquellos que lo consideran inaceptable y condenable.
y sin darnos cuenta, esta etapa, estas 5 etapas que pueden ser en un tiempo, siempre va a ser un tiempo relativamente extenso. Esto no se hace en 2 semanas ni en 2 meses. Una gran parte de la población acaba asumiendo algo que sería inasumible. Alguien dirá, hombre, esto es exagerado. Piénsenlo. Piensen si esto no ha ocurrido con otras cosas. Si no hay ideas que nos han ido inculcando así, vamos, no ideas, la forma de razonarla, de pensar, si no lo han ido haciendo así con otros muchos aspectos de la vida social. Es más, con esto de la pedofilia, miren, ojalá me equivoque y todos ustedes recuerden aquel programa en el que Juan Antonio Aguilar dijo aquello de la pedofilia, qué barbaridad, cómo se ha equivocado. Porque si no me equivoco, a la vuelta de unos años, acabaremos viendo cómo la legislación contra la pedofilia acaba cada vez más lasa y se acaban permitiendo cada vez más cosas. Espero equivocarme y que ustedes se rían de este programa de hoy en el cual yo me equivoco. Espero que así sea. Por último, pues una cita, ¿no? Como siempre. Hoy la vamos a poner porque he traído la imagen. Así que si nuestro técnico no la pone, pues ahí la tenemos. Es de George Orwell y dice: el lenguaje político está diseñado para que las mentiras parezcan verdades, el asesinato una acción respetable y para dar al viento apariencia de solidez. Reflexionando sobre ello, tanto con lo que hemos visto del Nord Stream como lo que hemos analizado de la utilización de técnicas como la ventana de Overton para modificar nuestra forma de pensar, para modificar la forma en la que razonamos, en la que entendemos cómo es la realidad, en la que damos argumento, o sea, damos prestigio a unos expertos, al argumento de autoridad, que además no lo repiten ad nauseam, que muchas veces lleva la falacia de la verdad a medias. Hay cosas que son ciertas y han sido ciertas a lo mejor en un momento determinado o son ciertas para determinada antropología, pero eso no es toda la verdad. O la falacia ad nominem para eliminar al disidente, ¿no? Destruyéndole a él, no al argumento. Y bueno, pues la palabra talismán, en el caso de esto que hemos hablado de la pedofilia, por ejemplo, sería eso, el derecho a decidir, ¿no? Todos tenemos el derecho a decir lo que sea. Cuando ponemos derecho a decidir, todo lo que vaya acompañando a ese derecho a decidir, pues está prestigiado. ¿Cómo lo vamos a impedir? Es más, si lo hemos hecho con otras cosas, ¿por qué con esta no? Espero equivocarme, como os decía. Y bueno, pues nada, desearos una buena semana y nos veremos aquí el próximo sábado, pues donde ya comenzaremos con una de esas, con la siguiente estrategia de resistencia frente a la ideología dominante. Hasta pronto.